Último momento. Primicia de Crónica HD. Exclusivo. Caso de D'Artés, testigo clave, rompe el silencio. Se cae la coartada de D'Artés. Vos sabés que Telma me tenía ganas. Exclusivo. Una confesión que lo puede meter preso. Bueno, nuevas revelaciones, ¿no? En el caso de Juan D'Artés, después de la declaración de Telma, ¿no? Que lo acusó por violación. Nuevos personajes aparecen en esta historia. Siguen habiendo revelaciones de denuncias a Juan D'Artés, que hoy tenía que presentarse a los tribunales en una mediación con la actriz Calu Rivero y finalmente no se presentó, obviamente, bueno, y está haciendo también una defensa por el lado de los abogados. Bueno, la cuestión es que ahora hay otra persona que también está contando lo que viene detrás de esta historia, ¿no? Que participaron de esta serie de Patito Feo que se emitió por Canal 13 y siguen obviamente surgiendo las confesiones de otros testigos. Es muy importante, fundamental el testimonio de la abogada que ha hecho un gran trabajo, una minuciosa reconstrucción, una denuncia impecable presentada ante la justicia de Nicaragua, donde se radicó la primera de las denuncias contra D'Artés. Ella está con nuestro cronista. Sabrina Cartavia se encuentra con Daniel Grechel. Adelante, Daniel. Hola, Mauro. El saludo también para Natalia y para el resto del equipo. Agradecer a Sabrina que nos abre la puerta de su casa para escucharla una vez más. Exactamente, Mauro, lo que decía, es un gran trabajo de ella como abogada de Telma y con mucha expectativa, ¿no? Y con esta información que daban ustedes de personajes que se van sumando a esta triste historia, una historia que ayuda a muchas mujeres a dar un paso adelante en esto de violación y abuso. Pero, Sabrina, hoy es una jornada importante. Hoy estuvo Calu, quien se animó primero, y esto ayudó a Telma quizás a dar ese gran paso. D'Artés, que comienza a tuitear y a decir que él quiere presentar su propia historia, su historia que para él es la verdad. ¿Y qué sensaciones genera todo esto? Bueno, los últimos días han sido muy movilizantes, sobre todo para Telma. Imagínense si la sociedad argentina en su conjunto está tan conmovida y tan pendiente. Para Telma es una revolución personal. Y en ese sentido quiero también agradecer a los medios que se han portado de manera, yo diría, ejemplar en el tipo de tratamiento que están teniendo del caso. Se está actuando con mucho respeto. Hoy tuvimos justamente a Calu Rivero en tribunales, en una audiencia, en un juicio de daños y perjuicios que le inició Juan D'Artés en ese momento con el patrocinio de la doctora Ana Rosenfeld. Y verdaderamente, digamos, la experiencia de Calu, y me gustaría resaltar que exactamente un año antes de la conferencia de prensa que hicimos este martes, Calu estaba publicando en sus redes sociales la carta abierta donde, digamos, ella contó el tipo de experiencias que había tenido con Juan D'Artés. Sí, sin Calu hubiera sido muy dificultoso avanzar en este camino. Por eso es importante, ¿no?, marcarlo. Te saludo, Sabri, nuevamente. Impecable, decíamos, tu trabajo a lo largo de todo este proceso. Pero claramente lo de Calu fue un hito fundamental para que empezara a torcerse esta historia. Porque había un cerco protectivo muy peligroso, ¿no?, para el avance de la justicia. Sí, tal cual, lo que decís es así, o sea, cuando Calu tomó la palabra y la hizo pública, eso generó un contexto en el cual otras chicas se animaron a hablar, como fue el caso de Anita Kodachi y Natalia Junco. Y frente a esto también Telma removió su propia historia personal al escuchar en ese relato determinadas frases, como mirá cómo me pones. Digamos, eso a ella le despertó esa experiencia que había quedado oculta tras un velo de vergüenza y estigma, porque en líneas generales las mujeres que pasan por este tipo de experiencias callan.
Porque lo que se viene después de que hablas es muy duro. Y creo que eso lo vimos en el caso de las chicas que en primera persona estuvieron hablando, que la pasaron muy mal, fueron bastante hostigadas en los medios de comunicación. Muchas figuras públicas dijeron cosas muy feas sobre ellas, como que habían hecho esa denuncia con la finalidad de buscar fama, no entendiendo que justamente cuando una se atreve a hablar, queda en una peor posición, lamentablemente. E incluso hubo una estrategia de persecución judicial feroz contra ellas. Y acá tenemos a Calu hoy, en el día de hoy, en esa audiencia, en un juicio de daños y perjuicios, y a las otras 2 chicas con una denuncia penal que patrocinó Burlando por calumnias e injurias. Claro. Entonces, para nosotros era muy importante tomar la palabra pública en este sentido. Primero, porque la palabra de Calu y de las otras chicas fue lo que habilitó la posibilidad de que Telma se animara a contar su propia historia. Y también entendiendo que esa palabra de Telma podía proteger a esas otras mujeres que estaban siendo ferozmente atacadas. Sabrina, ahora ya una vez que se hizo esta denuncia pública, contanos cómo sigue la parte de la justicia. Sabemos que hubo inspecciones en lo que tuvo que ver con el lugar del hecho. El hotel. El hotel. ¿Cómo sigue ahora? ¿Qué pruebas se necesitan para comprobar esta violación? Porque es uno de los cuestionamientos más fuertes que se hace de la causa. Bueno, en primera medida, tener en cuenta que esto sucedió en otro país, se sucedió en Nicaragua, lo cual agrega complejidades a este caso. La complejidad de tener que trasladarse a otro país, que Telma, digamos, la resolvió. Eso tiene costos económicos. Telma no es una chica que esté en una posición económica en la cual le sobra el dinero, más bien todo lo contrario, es una trabajadora. Y en ese sentido, primero fue organizar para poder ir a Nicaragua, contactar organizaciones defensoras de derechos humanos y de derechos de las mujeres que tuvieran experiencia y pudieran acompañarla en el proceso de denuncia. La denuncia se hizo en los primeros días de diciembre y con Telma ahí se realizaron las primeras diligencias procesales. Y ahora lo que queda es seguir produciendo prueba. La prueba más fuerte que tenemos es el testimonio de Telma. Claro. Y acá quiero hacer una aclaración, porque una visión clásica del derecho que no aplica la perspectiva de género podría afirmar que tenemos la palabra de uno contra la palabra del otro. Y esto no es así. Nosotros tenemos el testimonio de Telma, que es un testimonio muy fuerte, muy conciso, y además lo que se hace es generar prueba, por ejemplo, a través de pericias, pueden ser psicológicas, físicas o psiquiátricas, y recolectar lo que se conoce como pruebas indirectas, prueba de indicio. ¿Por qué? Porque en este tipo de casos es muy difícil que haya testigos directos. Total. Sabrina, algo que es importante. Hoy una colega tuya, especializada también en temáticas de género, hizo referencia a que no hay que descartar el hecho de que sea juzgado en Nicaragua, aun cuando aparezcan o puedan aparecer causas aquí en la Argentina. ¿Qué se evalúa al respecto? ¿Qué conviene para que se termine la impunidad en casos como el de D'Artés? ¿Que vaya a Nicaragua a ser juzgado o que se avance con alguna de las denuncias y de las causas que puedan instalarse aquí en nuestro país? Yo creo que, digamos, el caso de Telma puntualmente tiene que juzgarse en Nicaragua porque, digamos, en el lugar de los hechos y bajo esa ley y con los jueces que corresponden a ese país se debe hacer, digamos, la investigación y posterior juicio. Esto es así, los códigos lo establecen de esta manera y tenemos que hacerlo de esta manera y en ese país porque si no se afectarían garantías constitucionales y procesales que son muy importantes. Después, digamos, si hay nuevas causas que aparentemente habría más mujeres, digamos, en condición de denunciar a Juan D'Artés en la Argentina, digamos, yo creo que las abogadas tenemos que colaborar, que estos casos están hermanados y en ese sentido, por ejemplo, digamos, es muy importante como prueba poder aportar en esas otras causas, quizás el testimonio de Telma o de las otras chicas como Calu y Anita, que también son prueba de contexto. Son prueba de contexto. Sabrina, ahora, ¿qué pensás de las declaraciones de él, ¿no? Que hizo en las redes sociales, esta decisión de su abogada Ana Roncefeld de dejar de lado su patrocinio, de él poner una actitud a la defensiva? ¿Qué pensás sobre la actitud de D'Artés? A ver, Nati, apoyo la pregunta tuya. Justamente estaba observando esto. Estoy profundamente dolido e indignado, dice Juan D'Artés en su cuenta oficial de Twitter. No cabe más dolor. Voy a contar mi verdad, que es totalmente distinta a la que se escuchó, pero es la verdad, dice.
argumento justamente a tu pregunta, ¿no? Con Claro. las declaraciones en las redes sociales, Nati. Sí. Bueno, digamos, yo no voy a hacer ninguna apreciación personal sobre las declaraciones de Juan D'Artés. Él tiene el derecho a la libertad de expresión y puede expresarse. Y esto se resolverá en la arena de la justicia. Totalmente. Hay prueba que producir, hay un testimonio que es muy contundente y yo personalmente le creo a Telma. No, pero me parece que esto es algo que debe instalarse como precepto ante una denuncia de estas características, con los detalles y con las precisiones que se han dado, y ante la valentía de una mujer de hacerlo no solo ante los medios, sino ante la propia justicia. No nos queda y no nos debería quedar otro camino que dar crédito a sus palabras, independientemente de lo que, como vos decís, Sabrina, debe ocurrir, que es producir prueba para avanzar en un proceso judicial. Nadie habla de condenar a este hombre judicialmente sin los elementos necesarios, pero sí ya hay una condena social que ha quedado claramente establecida, y sobre todo después de lo que hicieron, la presentación de días pasados ha sido realmente muy categórica y muy contundente, y los felicitamos todos públicamente por la preparación que tuvieron. Bueno, para nosotras es muy importante que, bueno, primero este reconocimiento social ha llenado de fuerza a Telma y también a las otras chicas que la venían pasando muy mal. Y por otro lado, reafirmar esto, que nuestro deseo es que en este caso se investigue según las reglas del derecho, que se respeten todas las garantías procesales que tienen las personas que son acusadas. Nosotros no queremos que se condene sin prueba, nosotros queremos que haya un juicio justo y que esa investigación y ese juicio sean realizados con perspectiva de género. Esto es un reclamo que tenemos y no es algo que se nos ocurre a las feministas, sino que es un mandato que proviene de tratados internacionales de derechos humanos. Nos obligan a aplicar la perspectiva de género en las investigaciones y a la hora de juzgar. En la Argentina, digamos, tenemos un problema que es estructural. Lamentablemente, la perspectiva de género no se aplica. Las mujeres denuncian, pero la inmensa mayoría de los casos quedan archivados o con los varones violentos absueltos porque el Poder Judicial no genera la prueba que es necesaria, no tiene interés en investigar. Y verdaderamente, a 2 semanas de, digamos, la nefasta resolución que tuvo el caso de Lucía Pérez, nosotras queremos resaltar esto. O sea, el caso de Telma es un caso que es mediático y que, digamos, está en la boca de todo el país, pero tenemos que recordar que todas las mujeres de nuestro país que sufren violencia tienen derecho a que su palabra sea tenida en cuenta y que los procesos sean justos. Tienen derecho a la justicia y a vivir una vida libre de violencias. Doctora, ¿pensás que va a cambiar algo en la justicia, en la mirada de los jueces, en la mirada de la sociedad después del testimonio de Telma, que va a ayudar? Digo, en las últimas horas se replicaron las denuncias, ¿no? De casos de violencia, de acoso, de muchos tipos de este hostigamiento hacia las mujeres. Bueno, esa es la apuesta que hacemos, ¿no? Es una apuesta que no es en términos individuales, sino es en términos colectivos. Y me parece que eso quedó reflejado en ese escenario maravilloso donde las actrices estuvieron apoyando a Telma en ese momento. Y que sí, estamos haciendo esto, y acá voy a tomar las palabras de Calu Rivero, que hoy en la puerta de tribunales decía que ella no estaba ahí por ella, que estaba por todas las mujeres. Sí, claro. Y verdaderamente yo creo que esto es así, porque de hecho yo siempre estuve muy preocupada desde el inicio, cuando empezó esa persecución judicial contra Calu en el caso de daños y perjuicios. Porque imagínense que ese proceso hubiera salido, digamos, con una condena millonaria en contra de Calu. ¿Cómo hubiera operado esa condena, esa noticia, ese antecedente jurisprudencial en todas las mujeres de este país? Nos hubieran puesto un bozal, hubiera sido una forma terrible de disciplinamiento para que no hablemos, porque si hablábamos, nos podía pasar eso. ¿Y cómo ves? Perdón, chicos, ¿puedo hacer una consulta? Pero, por supuesto, sí, Daniel, adelante. Le quiero consultar a Sabrina, porque lo charlábamos fuera de cámara cuando surgió lo de Calu, ustedes los deben recordar. Desde el ambiente que rodea a Juan D'Artés trataron de comunicarse con Calu en un momento para que ella salga a desmentir esta situación. Sabemos cómo terminó todo. Bueno, las pruebas están hoy a la vista, lo que ocurrió a la mañana. Digo, quiero preguntarte, Sabrina, desde el ambiente que rodea a Juan D'Artés, familia, amigos, conocidos, ¿se comunicaron con la gente que rodea a Telma como para tratar de decir, mirá, estás equivocada, no fue así? O tratar de llevar algún tipo de mensaje? No me consta, verdaderamente, o sea, Telma no me contó nada referido a eso y a mí no me consta. Doctora... Sí, lo que sí, perdón, ¿no? Lo que sí hubo, y esto lamentablemente uno forma parte de la familia periodística,
En aquel momento, y recuerdo incluso el escenario, que fue la mesa de una reconocida conductora de los almuerzos, un intento de blanqueo de imagen de D'Artés, en un momento en el cual Calu no estaba sola, pero no tenía el acompañamiento que tuvo hoy, sobre todo después de la conferencia de prensa del otro día. Hoy, por más blanqueo que intente, me parece que va a resultar difícil. No sé qué pensás vos, Sabri. Bueno, lo que yo creo es que hubo una construcción muy interesante. En un año, y vuelvo a resaltar esto porque me parece muy interesante, o sea, el día que hicimos la conferencia de prensa se cumplía justo un año desde que Calu había, digamos, sacado ese comunicado en sus redes sociales. En un año pudimos cambiar completamente el escenario. Y eso me parece muy valorable y tiene que ver justamente con el fruto de una estrategia colectiva y tiene que ver, creo que con una sociedad... que a mí me llena de esperanza. Sí, total, te aporto algo. A mí me llena de esperanza. Te aporto algo porque estuvo presente el otro día en la conferencia de prensa. En este momento, Griselda Siciliani está tuiteando en sus redes sociales, en Twitter, la estás violando, le decís mentirosa a la niña que violaste, la estás violando otra vez. Lo está diciendo Griselda, que ha tenido y tiene una militancia muy... Basta ya, ¿no? Basta ya es el hashtag, ¿no? Bueno, es que eso justamente es lo que nosotras conocemos como la revictimización. O sea, una vez que ocurrió el episodio violento, este tipo de ataques que pueden ser esto, ¿no? Negar la palabra de las víctimas, decirles mentirosas, que buscan fama, que quieren destruir el buen nombre de un padre de familia. Son justamente también los ataques judiciales. Son estrategias de revictimización, porque imagínense en este momento qué puede estar pasando por la cabeza de Telma frente a las recientes declaraciones, o creo que en cualquier momento, digamos, va a salir en un programa de tele una entrevista a Juan D'Artés, donde lo que circula y se rumorea es que va a intentar ensuciar a Telma. Y que eso ya, digamos, me parece que como sociedad no lo podemos tolerar. O sea, obviamente él tiene derecho a la libertad de expresión, que se exprese. Yo no voy ahí a cuestionar, digamos, la decisión del periodista de hacerle la nota. Pero también hay que pensar, digamos, en la sensibilidad y que nosotros como sociedad podemos ponerle un límite a eso. Él tiene su derecho a la libertad de expresión y nosotros como sociedad tenemos derecho a decir que hay determinadas cosas que no vamos a tolerar y que, digamos, se revictimice a una joven no es correcto. Ahora, digo, hubo un antes y un después de la denuncia, ¿no?, de Telma. ¿Cómo la ves preparada ella para un futuro, digo? Porque estas denuncias a veces son difíciles de comprobar. ¿Ella está preparada para un fracaso en esta denuncia, que esto quede en la nada? Judicialmente, te digo, ¿no? Mira, nosotras vamos a hacer todo lo posible para que esto siga adelante de la mejor manera. Entendemos que tenemos un montón de pruebas, que, digamos, no es un caso débil, sino que, digamos, hay mucha prueba de indicios. Y bueno, estamos también en manos de la justicia de Nicaragua, eso vamos a tener que ver cómo funciona. Nicaragua está pasando por un momento institucional muy complejo. El mismo presidente de Nicaragua ha sido acusado de violencia sexual contra su hijastra y tuvimos que ir a jugar esa arena, ¿no? Ir a jugar en esa justicia, a presentar el caso ahí. No nos quedaba otra opción, era lo que teníamos que hacer, era lo que podíamos hacer. Claro. Y vamos a hacer todo lo posible procesalmente para que se investigue con perspectiva de género, se recabe la prueba que se tenga que recabar y después, bueno, ya si el Poder Judicial, eso ya, digamos, no lo podemos manejar, no lo podemos controlar. Claro. Y esperemos que salga de la mejor manera posible. Nosotros vamos a dar todo para que así sea. Están con nosotros, pero la voy a presentar a ella primero. Luciana Pecker, que ha tenido y tiene un destacadísimo rol como comunicadora social en todo lo que está vinculado a la defensa de los derechos de las mujeres, además de una luchadora incansable y una feminista orgullosa. ¿Cómo estás, Lu? Hola. Muchas gracias por venir. Estamos con Sabrina Cartavia, que ustedes se conocen y mucho, analizando este caso que ha sido realmente, da toda la impresión que un caso liminar, un leading case, que marcará una historia, un antes y un después. ¿Cómo está hoy Telma? Sé que estuviste en contacto con ella. Está fuerte, está preparada. Telma, por un lado, está fuerte, está preparada. Ayer me dijo una frase que me conmovió y que me parece que representa este momento, que es: si yo tenía miedo, ya no tengo más miedo, y esto tiene que ver con que Telma es parte y está contenida por un movimiento feminista en la Argentina
Pero sí hay que decir que ante los anuncios de que se la volvería a revictimizar en los medios, y esto por supuesto que digamos que por un lado somos cuidadosas con lo que decimos y por el otro lado frente a la crueldad que hay con una víctima que tiene 29 años y que tenía 16 en el momento de los hechos, que sí la han lastimado mucho, que sí lastima, que sí la quiebra, que puedan seguir diciendo algo sobre ella, cuando justamente la decisión de que haga un relato descarnado la hizo en su video, la hizo en la nota que hicimos para Página 12 y decidió hacer un relato descarnado para que ya no haya ninguna duda de lo que se estaba hablando. Que un periodista de televisión, y en esto, por supuesto, tomo la responsabilidad de decirlo, me parece nefasto. Sí, por supuesto que hay libertad de expresión, por supuesto, puede grabar un video en su casa, pero nunca vamos a ir a ningún programa de televisión en lo personal de un señor que siente a alguien acusado de esto a ser cómplice, especialmente por algo, porque él, la persona de la que estamos hablando, se sentó el año pasado en la mesa de Mirta Legrand a decir que él era un hombre de familia. Se sentó con alguien que después, y por supuesto creo en la sororidad y que las mujeres puedan aprender, con una mujer que decía, no hubiera trabajado tanto tiempo, con la cantidad de actrices que ya escuché contando sus situaciones de violencia y de machismo por parte de él, que se sentó también en distintos programas y pudo hablar y fue además protagonista de una serie dedicada a las niñas y a las jóvenes hasta hace 5 minutos en la televisión. Sabrina, quería consultarte, ¿no? Digo, ¿cómo llega este caso a vos, no? Ahora estamos, recién estamos viendo unas declaraciones, ¿no? De D'Artés que no puedo dejar pasar. Vamos a proteger a Telma porque es la principal tarea de este programa y de este espacio ha sido esta. Pero lamentablemente estamos leyendo algunos textuales que suben en redes sociales de los dichos de D'Artés. Telma entró a mi habitación y se me insinuó, está diciendo caradura públicamente. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Mauro. Telma tenía 16 años, que vaya y que lo cuente en la cárcel, que cuente que se le insinuó, porque para el Código Penal tenía 16 años y basta. ¿Y por qué nos ponemos así? Porque hace meses que la escuchamos llorando. Tiene que volver a llorar hoy y la televisión tiene que replicar esto. Y me enojo, y me voy a enojar más, porque no pueden decir eso de una chica de 16 años. No pasa ningún Código Penal de ningún país del mundo y no pueden ir a defenestrar a una piba que la intentamos ayudar entre todas, que la vi llorando, que se lo dijo a todo el mundo y que encima la siguen molestando y la tuve que escuchar hoy llorando y quebrada porque estos caraduras se animan a todavía ir y meterle el dolor en su cuerpo. Sabrina, bueno, ¿qué te pasa a vos cuando escuchás esto? Veo que estás al borde del llanto casi. No, pero la indignación. La indignación. Es muy injusto, es muy doloroso y la historia de Telma no es solamente la historia de Telma, es la historia de las mujeres en la Argentina y también en la región. La violencia sexual, lamentablemente, es algo que recorre nuestros cuerpos con mucha más habitualidad de lo que creemos o de lo que queremos creer. Y la palabra de Telma y el valor que tuvo, la verdad es que es muy significativo. Y ver este movimiento impune, estas defensas que son ineficaces, que son revictimizantes, que todavía le quede cara a alguien para decir algo así sobre una piba que lo puso todo. Que se puso en el ojo de la tormenta pública, que se animó a usar la palabra de una forma maravillosa y con una valentía increíble. La verdad que es indignante. Yo creo que estas cosas no las tenemos que tolerar. Que él, bueno, ya está, él lo dijo, pero el repudio social es muy valioso y estas cosas no las toleramos más. Como responsable, junto con Natalia, de la conducción del programa y el productor Facundo Pedrini, nosotros tenemos una posición tomada, lo hablamos con Luciana en la previa. Yo creo que es muy importante que la protejamos y protegerla es también que salgan ustedes a decir. Ustedes, vos Sabrina como abogada, vos Luciana como una referente indiscutible de lo que es el feminismo, de lo que es la lucha para que estos abusos se terminen. La principal motivación que las mueve justamente a ustedes es esa, terminar con la impunidad en la Argentina, de estas bestias, de estos, perdón, la palabra que voy a usar, no es una palabra muy académica, estos hijos de puta que van a la televisión a blanquearse. Y además digo que la justicia sirva de alguna manera para tener otra mirada y bueno, vamos a escuchar si querés